de una experiencia así debes aprender permanentemente. Muchísimo. Oh. Te pido una disculpa, ¿no? Y un bebé. Wow, entre comillas. Gente, ¿cómo me les va? Mauricio Ginestra por aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Quédate. Les cuento algo. En el universo del Señor de los Cielos, nuestro invitado de hoy es un tipo que entiende tan perfectamente bien la ley que también sabe cuándo y cómo manipularla. Él se llama Rigoberto Alfaro y en la vida real lo sostiene un actorazo llamado Carlos Corona con una experiencia maravillosa. Televisión, cine, teatro, y hoy viene a hablar con nosotros un poquito de Rigoberto y también de él. Carlos, qué honor. Bienvenido a Quédate. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar aquí con ustedes y la verdad que me emociona mucho platicarles de esta nueva temporada y de este personaje que se ha vuelto tan entrañable para mí. Tan entrañable para ti y para todos. Un tipo que lo hemos visto crecer, lo hemos visto evolucionar a lo largo de todo este universo. Rigoberto Alfaro, ¿cómo lo sientes hoy? ¿Cómo está Rigoberto Alfaro hoy en El Señor de los Cielos? Yo agradezco mucho la evolución que ha tenido el personaje, ¿no? Porque pues empezó trabajando con Castillo, combatiendo a los criminales, para él, desde su punto de vista, a los criminales, y se fue metiendo un poco obligado, ¿no? Lo amenazaron para que trabajara un poco con el Cabo y para que trabajara con los otros cárteles. Pero creo que lo fue seduciendo esta posibilidad de adquirir poder, de adquirir dinero, y nada, pues se fue corrompiendo, ¿no? Y yo creo que lo que es interesante de la evolución de Alfaro es que siempre ha buscado la manera de acomodarse, ¿no? Yo creo que una de las cosas de las cuales yo soy muy afortunado es que en general en esta historia vemos muchos universos y siento que Alfaro ha brincado por varios, ¿no? Convive con la gente de la DEA, pero al mismo tiempo convive con los Casillas, o de pronto está mucho tiempo con el Cabo. En esta nueva temporada tiene nuevas alianzas que me parece que son muy interesantes y que hemos encontrado un juego muy padre. Entonces me gusta ver cómo Alfaro sí ha logrado sobrevivir, es un poco por esta ley de que el más fuerte es el que mejor se adapta, ¿no? Y creo que Alfaro ha logrado irse adaptando y pues eso lo ha hecho el típico personaje un poco vivales, ¿no? Me acuerdo que justamente en un texto que decíamos en esta temporada se vuelve un poco como estos personajes del teatro clásico que acompañan siempre al héroe o al villano, pero siempre están como al lado de ellos y siempre dan opiniones, son un poco impertinentes, pero también son pícaros y la verdad que como actor es una oportunidad padrísima poder hacer un personaje de esa forma, ¿no? Dijiste algo clave, la adaptabilidad, que yo creo que es un factor común en este universo, tanto con Alfaro como con cada uno de los personajes de esta historia, y también esa ambición que él tiene de poder. ¿Desde dónde tú sientes que él opera? ¿Desde esa ambición precisamente? Fíjate que yo creo que las ambiciones de Alfaro son muy terrenales, ¿no? Por ejemplo, una cosa que me gusta es que él sueña con tener su propia marca de mezcal, ¿no? Entonces, no son ambiciones como de controlar el crimen organizado en distintos países del mundo. Él tiene ambiciones muy parecidas a las que podría tener Sancho Panza, ¿no? Que quería su ínsula, ¿no? Yo creo que él quiere su casa grandota y su marca de mezcal, ¿no? No mucho más que eso, ¿eh? Y eso lo hace como muy entrañable también, porque al mismo tiempo en este mundo él termina siendo un poquito inocente, ¿no? Termina siendo un poco naif en ese sentido, ¿no? Es así tal cual. Yo siento que él es villano, pero al mismo tiempo cae muy bien. Tú estás como que quieres que le pase algo, que pague por lo que ha hecho, pero al mismo tiempo es un tipo que te hace reír. Esa decisión, esa forma de ser, ¿la trabajaste tú y la propusiste? ¿Vino con el personaje? ¿Cómo se logra esa actitud entrañable de la que hablamos? Creo que se fue dando de una manera natural. Creo que, por supuesto, siempre hubo ese gen en los primeros guiones, ¿no? En donde sí era un poquito, digamos, menos juguetón en los primeros guiones, pero ya estaba como esa picardía de opinar siempre algo de lo que decía su jefe y siempre darle la vuelta con un comentario fuera de lugar.
Y eso fue creciendo un poco desde los guiones, por supuesto, que es donde está la base de la creación del personaje. Y después sí he sentido que me han regalado la oportunidad de improvisar algunas cosillas en la manera en la que habla, en la manera que se relaciona con los personajes. Y fue creciendo. Creo que fue una especie de ping-pong, ¿no? Que creo que es donde está el trabajo creativo más padre. Tú tienes una propuesta clarísima por parte del guión y después esa propuesta pasa por una traducción que te hace el director y luego tú lo transformas en lo que tú entiendes, ¿no? Y eso se vuelve como un platillo con muchos chefs. Y eso me gusta mucho, ¿no? Que ha sido como una especie de, mira, el actor hizo esto, entonces creo que le podemos proponer esto. Mira, el guión dice esto, entonces creo que puedo proponer esto. Y se vuelve un toma y daca que si es amoroso y si es creativo, siempre tiene que ser divertido, ¿no? Sin duda. Y en referencia a estos personajes que rodean el entorno de Rigoberto, ¿no? Está Cifuentes, que yo lo siento como caimanes del mismo pozo, como dice el refrán, pero al mismo tiempo no. Son aliados, son amigos, son rivales. ¿Cómo sientes tú esa dinámica? Sobre todo en lo que hemos visto hasta ahora de la serie. Mira, yo lo que creo es que primero hay una admiración de Alfaro real por el general. O sea, hay algo que el general tiene que tiene que ver con que es un hombre culto, con que es un hombre refinado, que a Alfaro le gusta, ¿no? Además, los dos son militares, él es un general. Entonces, yo creo que Alfaro honestamente admira a Cifuentes, admira esa parte como más educada que Alfaro sabe que él no tiene, ¿no? Alfaro sabe que él es, que viene más del barrio, que viene más de un ambiente más bruto y admira realmente al general. Por otro lado, se vuelve un poco su ancla al piso, ¿no? Justamente el general está en estos mundos así un poco elevados y Alfaro es el que lo aterriza, ¿no? Alfaro le tiene cierta confianza de decirle, general, no confíe en ese, general, está pecando de ególatra, incluso lo confronta con sus propios defectos. Y entonces sí se termina de dar esta relación clásica, ¿no? Que platicábamos como de caballero y escudero, ¿no? Ya veremos para qué bando juegan, ¿no? Ellos, que eso ya es independiente, pero sí es como que Alfaro se siente como el lugarteniente, se siente como su mano derecha, se siente el escudero de este guerrero al que él sí honestamente admira, ¿no? Más allá de esta simpatía y de esta cierta ternura que tiene Rigoberto, yo siento que también es un tipo muy inteligente. Que opera mucho con secretos y lo que él conoce y la información que él sabe manejar. Y eso también puede ser un arma poderosísima, ¿no? Yo creo que la mayor inteligencia de Rigoberto es haberle hecho a creer a todo el mundo que es menos inteligente de lo que es. Creo que la gente siempre lo ha subestimado, empezando por Castillo, el presidente, Zuc, los mismos Casillas, siempre dicen, este tipo, ¿no? Borracho, tan tonto, tan simple, y es mucho más inteligente, pero él les ha hecho creer lo contrario y eso es lo que lo ha ayudado a mantenerse, ¿no? Da menos pasos sin guarache de lo que creen, ¿no? Es mucho más calculador. Desde una estrategia muy empírica, ¿no? Él no es un estratega así muy racional, pero él lo siente en las tripas, dice, por ahí no, mejor vamos por acá, y sabe un poco decirle a la gente lo que quiere escuchar. No se suele ir tanto de boca, y eso creo que es lo que lo ha ayudado a sobrevivir, ¿no? Además de que creo que Rigoberto tiene sus principios, ¿no? Por ejemplo, siempre ha respetado a Zuc, y siempre desde donde ha podido la ha cuidado, incluso la cuida de los mismos Casillas o la cuida del mismo general, ¿no? Porque le tiene cariño, porque en algún momento hubo una amistad ahí, ¿no? O esta nobleza que creo que sí siente hacia el general, ¿no? Claro, y volviendo un poquito a esa ambición tan genuina del ranchito de Agave, ¿no? Cuéntame un poquito de eso, cómo trabajaste ese gusto por el mezcal, ¿cómo lo fuiste ideando? Yo me imagino que el personaje en sí, para crear este gusto, tuvo que venir un trasfondo. Desde un principio se sugirió que Alfaro le gustara el mezcal y después
fuimos muy rigurosos, tanto desde los guiones hasta la producción y yo, de que no se saliera del mezcal, ¿no? Así de que de pronto le sirven un vaso y parece whisky, es decir, no, Alfaro solo toma mezcal. Y se vuelven de esas cosillas tan particulares que terminan dándole como un dibujito al personaje, ¿no? Es decir, él solo bebe mezcal, ¿no? Yo lo que imagino es que en su tiempo en el ejército lo conoció, le gustó, y además vio esta cosa de que muchos famosos hacen sus propias marcas de mezcal, ¿no? Y entonces él desde entonces dijo, ay, ese sería un buen negocio cuando yo me retire de la milicia, tener mi marca de mezcal, ¿no? Entonces se ha vuelto como una especie de marca registrada de él, ¿no? El que a él le gusta el mezcal, ¿no? No el tequila, no el whisky, no el ron, el mezcal, ¿no? Es un hombre de mezcal. Él es un hombre de mezcal, ¿no? Además de que a mí me parece que es ya personalmente me parece que es una gran bebida el mezcal. Eso mismo te iba a preguntar. Y a Carlos, más allá de a Rigoberto, ¿a Carlos le gusta el mezcal? Sí, me gusta mucho. Bebo poco, pero básicamente bebo o vino tinto o mezcal en la comida, ¿no? Cuando me gusta acompañar una comida con alguna bebida. Mira, que hay de cierto, a mí me dijeron que el mezcal se bebe de a besitos, es decir, probando poquito a poco el vasito. ¿De acuerdo? Sí, claro, no, el mezcal no se fondea, el mezcal es poco a poquito y te lo vas saboreando. Más es un gran digestivo, ¿no? O sea, siempre que tienes una comida abundante, terminar con un mezcalito, creo que es muy bueno para la digestión. Carlos, ya que estamos hablando de ti, más allá de tu personaje, tienes una carrera espectacular y de muchísimos años que representa un orgullo no solo para tu México natal, sino para Latinoamérica entera. ¿Qué dirías que es lo más extraño, lo más divertido que has hecho por un personaje? Cosas que recuerdo así como peculiares. Cuando me tocó interpretar al general Álvaro Obregón en El Encanto del Águila, una serie histórica sobre la Revolución Mexicana, y nos llevaron a practicar para andar a caballo, y un caballo en el segundo día de entrenamiento me tumbó. Después me enteré que me habían subido en el caballo más bravo que tenían, más rebelde que tenían. Me puse un trancazazo, me costó mucho trabajo quitarme el miedo y volverme a subir, pero lo volví a hacer. Por fin llegó la escena, muchas semanas después que íbamos a filmar, en donde yo daba órdenes a caballo a mi ejército, y se empezó a nublar. Y el director dijo, no, con el caballo nos vamos a tardar mucho porque tiene que llegar a su marca. Vamos a hacerlo todo a pie. Entonces jamás me subí al caballo. Nada más me costó un costalazo que me di. ¿Más nunca te subes a caballo a raíz de eso? ¿O ya hiciste las paces? No, me ha tocado hacer otras historias con caballo. Te voy a ser sincero, siempre me pongo un poquito nervioso. Les tengo mucho respeto a los caballos, ¿no? Claro. Pero me ha tocado, ¿no? Es parte de lo que te toca. Y hablando de tu carrera, tú no solo actúas, también diriges y también escribes. Y pare usted de contar, como dicen por ahí. Cuando llegas a leer los libretos de Alfaro, de pronto te pasa que lees algo y dices, oye, yo lo cambiara aquí y haría esto, o te quitas ese sombrero y recibes el personaje como viene y lo disfrutas como viene. ¿Cómo trabajas eso? Híjole, quisiera creer que sí logro quitarme el sombrero, ¿sabes? Que mi juicio siempre es como actor, ¿no? Que dejo al dramaturgo en su casa, y sobre todo al director lo dejo en su casa, porque yo la verdad es que escritor me considero mucho menos, ¿no? Pero que sí logro confiar absolutamente. Y sí tengo una opinión, pero pienso que es una opinión que entra dentro de las libertades que el actor se puede permitir, ¿no? O sea, que no es intrusiva y que no es, si yo la hubiera escrito, sino que es, mira, como actor creo que podríamos hacer esto. Pero sí trato de ser riguroso en el sentido de, esta es una historia que escribió alguien más y yo tengo la disciplina, y también me creo mucho en las jerarquías, creo mucho en que la última palabra en el set la tendrá el director, y que ponernos a cuestionar nada más nos va a hacer perder el tiempo a todo mundo, ¿no? Sin duda. ¿Y como actor disfrutas proponer? Muchísimo.
soy bastante propositivo, pero yo siempre incluso lo comento cuando los directores son mis amigos. Yo te voy a proponer algo y voy a hacer lo que tú me digas, ¿eh? O sea, Claro. lo propongo porque no puedo evitarlo, pero si en algún momento tú me dices no, es no, y no voy a perder el tiempo discutiendo por qué sí, ¿no? Y como Me queda director o clarísimo, pero me gusta dramaturgo, jugar, ¿no? ¿valoras eso? Muchísimo, muchísimo. Yo siento que quisiera creer que también cuando trabajo con un equipo creativo, la gente se siente contenta de proponer, ¿no? De hecho, creo mucho que el director dice mucho menos que sí, como que dice que no. Es decir, tú planteas el mundo, los creativos y los actores proponen y luego tú escoges, ¿no? Eres una especie de editor. Pero la propuesta viene de los creativos y de los actores, creo. Y la capacidad de aceptar propuestas también dice mucho de la generosidad creativa que puedas tener, ¿no? Pues mira, yo creo que desde que nos dedicamos a esto, que yo empecé muy joven, a los 15 años, hacemos un arte en colectivo. Entonces tienes que asumir que tú no eres más artista que el que tienes enfrente. Todos lo Por somos, supuesto. ¿no? Entonces, pues si no te gusta el arte en colectivo, vete a tu casa a escribir una novela o a pintar un cuadro, porque esto Claro, es entre todos, ¿no? de Y tienes que acuerdo. asumirlo. Y algo que a mí en lo personal me causa muchísima intriga, y aquí yo quiero que todos aprendamos con esta pregunta que te voy a hacer. Aprenderse los textos. Hay gente que los lee una y otra vez. Eso es lo que yo hago. Yo me leo un texto una y otra vez hasta que se me queda. Lo leo en voz alta, lo leo frente al espejo, se lo leo a mi perro. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cuál consejo dirías tú que es el perfecto para aprenderse las líneas de forma correcta después de tanto tiempo? Mira, lo mejor es entender la situación, ¿no? Si tratas de memorizarlo como memorizábamos, perdón, las tablas en la primaria, nunca vas a entender. Cuando entiendes que 5 por 5 es 25 porque es 5 veces 5 y ves 5 5, es mucho más fácil, ¿no? Entonces, ya entendí qué es. Entonces, nada más entender por qué lo estás diciendo, a quién se lo estás diciendo, desde dónde se lo estás diciendo, y entonces no es tan difícil, ¿no? Además de que, pues, también yo creo que por mi historia en el teatro, donde de pronto tienes que memorizar textos en verso, en donde no puedes cambiar ni una coma, porque si Claro. no rompes el verso, me ha tocado hacer muchas veces Siglo de Oro, afortunadamente, pues como que ejercitas el músculo, ¿no? Entonces, yo suelo estudiar en las noches antes de mi llamado y luego me gusta mucho levantarme muy temprano en la madrugada porque siento que me funciona mejor y le doy otra estudiada y luego casi siempre en los transportes, que suelen ser largos los trayectos, le doy una tercera estudiada, ¿no? Y ahí más o menos creo que la vamos librando, ¿no? Creo que no tengo tan mala memoria, la verdad. Eso yo creo que es la clave, la buena memoria, ¿no? Yo ¿Tienes tenía un maestro alguna? que decía un maestro, perdón, No, a por texto favor. aprendido no hay mal actor, ¿no? Exactamente, esa es la clave absoluta. Sabes que en este negocio, en esta industria, se habla mucho del que llega y del que llega con ruido y llega con bombos y platillos, pero el que permanece simplemente sigue ahí, haciendo su trabajo y haciendo su trabajo y cumpliendo. Tú eres un ejemplo claro de eso, tú has estado allí siempre, en diferentes disciplinas. ¿Tienes alguna regla de pronto no escrita que tú te impusiste cuando empezaste y que todavía sientes que siga vigente o sientes más bien que ha ido cambiando con el tiempo? Mira, yo creo que mis dos grandes maestros, la verdad, fueron mi padre y mi madre, ¿no? Qué bonito. Mi madre, primero porque ella también era una artista, era una cantante, y siempre le aprendí a ella como el respeto hacia el trabajo, ¿no? Yo la veía a ella ensayar sus canciones y en la época en la que era con el LP y ponías la agujita y la quitaba y anotaba la letra y la veía horas estudiando, ¿no? Entonces vi esa disciplina en mi madre o haciendo ejercicio, en fin, ¿no? Vocalizando, tocando el piano. Y mi padre siempre fue un hombre muy profesional, muy trabajador, ¿no? Entonces creo que ahí estaba el primer ejemplo, ¿no? Y después yo creo que sí, he ido aprendiendo a la larga, a lo largo del camino, pues un poco de humildad, ¿no? A lo mejor yo era menos humilde cuando empecé, era como estos jóvenes y como todos los jóvenes que se quieren comer el mundo y que ellos creen que son el non plus ultra. Y después te das cuenta que el mejor proyecto que tienes es el que estás haciendo en este momento, ¿no?
que en esta carrera nunca llegas, nunca puedes dar nada por sentado, que puedes haber sido el protagonista máximo de una película y al día siguiente estar haciendo un personaje de apoyo y que cada día vas a tener que hacer una audición para ganarte el papel que sigue. Entonces sí creo que con los años también he aprendido a tener los pies más plantados en la tierra y a tener un poquito de humildad que a lo mejor no tenía yo tanta cuando empecé en esta carrera, ¿no? Pero que después dices, no, es que aquí nunca se llega, ¿no? Siempre hay que, eres tan bueno como tu último proyecto, ¿no? Y ahorita yo que he sido muy bendecido con series como El Señor de los Cielos, que han tenido muchas temporadas, o la serie de Acapulco, que también tuvo varias temporadas, pues tengo que agradecerlo, ¿no? Más que decir, sí, aquí estoy porque yo, no, creo que he sido muy afortunado. Y creo que también que el público de pronto me haga sentir que el trabajo es bien recibido, pues tengo que agradecerlo más que vanagloriarme, ¿no? Y eso creo que sí es algo que he aprendido a lo largo de mi carrera, ¿eh? O sea, creo que los años sí te dan esa serenidad de decir, tranquilo, porque solo hoy es hoy, ¿no? Estar presente, estar en el ahora, ¿no? Exacto, exacto. Y disfrutarlo al máximo porque es lo único que tenemos. El ahora, mañana No quién tenemos nada sabe. más. Ujú. Mira, Totalmente. yo me imagino que te han preguntado 1000 veces cuál es el mejor consejo para permanecer, ¿no? Pero yo te quiero preguntar lo contrario. ¿Cuál ha sido ese consejo que te dieron en algún momento que tú hoy en día mueres de risa y dices, Dios mío, este fue el peor consejo que a mí me han dado en mi vida sobre la actuación y sobre la industria? ¿Cuál sería ese consejo que siempre te acuerdas? Que te estás comiendo un taco y de pronto te mueres de risa y dices, wow, qué locura. Mira, no sé si es un consejo, pero una frase que he escuchado muchísimo y ya hoy en día me da un poco de risa, es así, no, ahora sí, con este proyecto te vas a ir a la luna, ¿no? Creo que escuchar eso y decir, sí, seguro hay proyectos de los que no esperas nada y de pronto, ¡pum!, ¿no? Y hay proyectos que dices, no, hombre, con este me gano el Oscar y no pasa nada, ¿no? Creo que no hay que escuchar ni esto es lo mejor que has hecho y tampoco hay que escuchar esto es lo peor que has hecho, ¿no? Porque ambas cosas están equivocadas, ¿no? Hay que tratar de escucharse uno mismo, de escuchar a la gente muy cerquita de confianza. Entonces, creo que eso sería una de las cosas que ahora escucho y digo, sí, claro, ya veremos, ¿no? Ya Ya veremos, veremos, ¿no? claro. Y además yo siento que eso ata muy bien lo que estábamos hablando sobre la humildad, ¿no? ¿Sientes que la humildad es clave en este negocio? Yo creo que es una combinación muy extraña porque fíjate que yo algo que luego comentar incluso con mis hijos es algo que tiene que ver con colocar el ego. Que colocar el ego tampoco quiere decir que hay que tener poquito, ¿sabes? Porque yo creo que también es importante saber que uno puede estar orgulloso de su trabajo, de que tiene gente que lo apoya, de uno que tiene que estar orgulloso de las redes que ha creado. No tiene que avergonzarse de sus virtudes, al contrario, ¿no? Pero tampoco tiene que vanagloriarse. Creo que la dificultad es eso, la dificultad es tener un ego ahí en el fondo del basurero o tener un ego allá en las estrellas, ¿no? Creo que lo más difícil es poderse colocar, decir, bueno, yo no soy un actor que empecé ayer, yo soy un actor que tiene ciertos años, que tiene ciertas herramientas, me puedo colocar como por aquí. Y eso yo creo que tampoco está mal, ¿sabes? Creo que no se trata de una humildad que quiera decir que no hay que tener ego, creo que hay que tenerlo. Lo que pasa es que lo difícil es colocarlo, ¿no? Porque la gente que no te quiere va a tratar de hundirlo y la gente que te quiere de más, pues va a tratar de inflarlo, ¿no? Entonces, colocarlo es lo difícil, ¿no? Ahí está el truco, ¿no? La autovaloración en su justa medida. Exacto. Valórate y apláudete y échate tus flores, Ajá. Pero porque no te eso también pases. es sano para continuar. Sí, también es muy sano. Y también perdonarse, ¿no? Porque uno Oh, también sí. en el camino comete errores y hay que saber perdonarse, porque si no tampoco funcionamos. No nos podemos congelar, ¿no? Eso me encanta de perdonarse. Yo creo que también es clave porque en una industria en donde se trabaja mucho con el ego, muchas veces pasa que termina siendo tu peor enemigo, ¿no? Sí, 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 sí. De Sí, y acuerdo. yo creo que esa cosa de poder valorarme, lo aprendí mucho con la paternidad, ¿sabes? Lo aprendí mucho con mis hijos. O sea, todos los papás nos atormentamos diciéndonos,
me he equivocado muchísimo, ¿no? Le he hecho mucho daño a mis hijos. Y luego dices, tampoco es para tanto, ¿no? O sea, Claro. lo normal, ¿no? Y sentir, y cuando mi hijo adolescente me dijo hace un par de días, tú eres un buen papá, ¿no? Y digo, te dan ganas de llorar, ¿no? Cuando te dicen eso, ¿no? Y pues ir aprendiendo un poco que pues uno se va a equivocar y luego va a hacer lo que mejor que puede y reconocer los errores. Yo también creo que eso es importante, saberle decir, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Yo con esto me he equivocado y te pido una disculpa, ¿no? Absolutamente de acuerdo contigo. Hay algo en tu carrera que mientras leía sobre ti me cautivó muchísimo. Tú has trabajado mucho con la comunidad de actores sordos. Ujú. De hecho, hiciste una obra de Romeo y Julieta con un actor sordo y una actriz oyente en lengua de señas Exacto. mexicana. Cuéntame de esa experiencia, por favor, porque eso me parece fascinante. Bueno, mi nombre es Carlos. Esa es mi Me seña, encanta. en señas. Mira, yo tuve la fortuna de que una de las personas que más han influido en mi carrera, que se llama Alberto Lobnitz, que primero fue mi maestro en la improvisación, después mi maestro en máscara, me invitó a trabajar en un proyecto que él tenía aquí en México que se llama Seña y Verbo. Me invitó primero como director y después me invitó como actor. Y era una compañía con actores sobre todo sordos, ¿no? Y era toda una propuesta escénica a partir del lenguaje de señas mexicano. Después ese proyecto evolucionó al grado de que se volvió una compañía de sordos, ¿no? Los oyentes nos fuimos haciendo a un lado porque me parecía que era lo natural, me parecía que ellos tenían que terminar tomando las decisiones artísticas de la compañía porque al final se volvió una representante importante de la cultura sorda y del lenguaje de señas mexicano en este país. Y mucha gente conoce Seña y Verbo, es realmente un referente, ¿no? He hecho buenos amigos ahí y tuve oportunidad de hacer muchos proyectos con ellos, pero sí uno de los más entrañables fue poder decir, bueno, se puede traducir Shakespeare al lenguaje de señas y no te puedo decir la belleza que hicieron Eduardo y Roberto, que fueron los dos actores de Seña y Verbo, que hicieron toda la traducción a señas. Era ver las palabras de Shakespeare ocurrir, ¿no? Como cuando Romeo dice, yo soy un títere del destino, ¿no? Y todo eso verlo en señas, era realmente conmovedor. Y aprovechar la narrativa de Romeo y Julieta en el sentido de que los Montesco eran sordos y los Capuleto eran oyentes. Entonces, con 4 actores hacíamos todos los personajes y creo que era muy bonito ver esa barrera, entre comillas, del mundo de la sordera y el mundo del oyente, que se rompía por el amor de estos dos jóvenes y que servía como metáfora para además contar Romeo y Julieta, pero sobre todo decirle a la gente, no hay barreras de comunicación, porque hasta Shakespeare se puede decir de manera poética en lenguaje de señas, ¿no? Por supuesto. ¿Qué te enseñó o qué te enseña? Porque yo siento que de una experiencia así debes aprender permanentemente. ¿Qué te enseña sobre leer el cuerpo, sobre el cuerpo como vehículo para contar historias? Fíjate que, por supuesto, yo creo que toda mi actoralidad cambió a partir de trabajar con ellos, porque ellos utilizan tanto el gesto, no solo las manos, sino el rostro muchísimo. El rostro se vuelve una especie de entonación, ¿no? O sea, yo puedo usar esta seña que significa preocupación y no es lo mismo si te la digo o si te la digo, ¿no? Que una es preocúpate y la otra es no te preocupes, y es la misma seña. Y el rostro es el que te dice realmente lo que estoy queriéndote decir, ¿no? Entonces, pues yo sí siento que sin darme cuenta, solo por hablar esta otra lengua, empecé a actuar de otra forma, ¿no? Y empecé a leer otras cosas. Pero creo que la gran lección que me enseñó Seña y Verbo es que ellos no hacen teatro a pesar de ser sordos. Ellos hacen teatro a partir de que son sordos. Y esa es la gran diferencia. Eso que se podría considerar, entre comillas, un obstáculo, es la propuesta. Ellos no harían el teatro que hacen, hablando de Seña y Verbo, si fueran oyentes. No lo podrían hacer. Pueden hacer esa poesía y pueden hacer esa belleza de comunicación porque son sordos, ¿no? Y yo creo que esa es una lección para la vida, ¿no? Hay cosas que nos ocurren en la vida que no están en nuestro control.
nacer sordo, perder el oído, perder a un ser querido, quedarte sin trabajo, una pandemia, etcétera, ¿no? Y sin embargo, si no lo vives como una víctima y dices, uy, a pesar de esto lo voy a lograr, si no dices, bueno, mi realidad ahora es esta, ¿qué voy a hacer a partir de eso? Entonces es que logras reinventarte y logras levantarte. Así y creo es. que esa es la gran enseñanza que me enseñó Señor Iberua. Así es. Todo en la vida no es a pesar de, es a partir de. Sin duda es así. Y algo que a mí me encanta, el actor vive del aplauso. La comunidad sorda aplauden así, ¿no? Elevan las manos y las sacuden en total silencio. La primera vez que recibiste un aplauso así, me imagino que ha de haber sido súper emotivo, ¿no? Muy, muy emocionante, porque además de los primeros trabajos que hice con ellos, fue una obra de teatro que tuvimos la oportunidad de presentar en un congreso de sordera en Viena, Austria. Y era mi primer viaje a Europa. Yo tenía 23 años. Y Un bebé. estar en Europa con sordos de todo el mundo, Claro. ingleses, japoneses, ver propuestas escénicas que a mí me dejaron sin palabras. ¿Qué te puedo decir? ¿No? Me di cuenta que además la comunicación entre ellos era durísima, o sea que no necesitaba, había menos barreras de lenguaje entre un sordo japonés y un sordo mexicano que entre un oyente japonés y un oyente mexicano, porque el gesto es muy natural y hay algo que ellos llaman el lenguaje natural, en donde se pueden comunicar con el individuo del país que quieran, ¿no? El lenguaje, la lengua no es una barrera. Carlos, ¿qué dirías que te quita, algo que te quitaba el sueño a los 30, que de pronto hoy te da risa? Yo creo que un poco de lo que hablábamos, ¿no? Las ganas de ser exitoso, ¿no? Las ganas de ser reconocido, ¿no? Creo que tienes muchas ganas de que afuera te digan el maestro, el artista. Y creo que con los años, pues empiezas a entender que, por ejemplo, cuando hicimos El Hombre de la Mancha en el Teatro de los Insurgentes, que tuve la oportunidad de hacer a Sancho Panza, una de las experiencias más bonitas que me ha regalado la vida, te puedo decir que fue gente muy padre a ver la obra y aplaudían y te felicitaban. Fue Joan Manuel Serrat, ¿no? Que yo faneé y me tomé mi foto con él. Obvio. Para mí el aplauso más importante de esa obra durante 1 año y medio que la hice en el Teatro de los Insurgentes fue el día que fue mi hijo de 6 años en ese momento y verlo emocionado parado aplaudiéndome. Por supuesto, eso vale más que nada. Eso era más importante que cualquier empresario, artista o gente famosa que yo hubiera ido a ver. Ver a mi hijo emocionado de ver a su papá. Por supuesto. Ahí hasta me emociono. Yo también. Yo me emocioné aquí oyéndote a ti. Mira, antes de irnos vamos a ir a mi segmento favorito, que es preguntas rápidas. Yo te voy a preguntar algo y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente. Algo que siempre tienes en tu mochila, que no puede faltar y que no sea ni la billetera ni el teléfono. Un libro. La cosa más loca que te ha pasado en un set de grabación. Que se me caiga una pared encima. Oh. Una habilidad inútil. Todos tenemos alguna habilidad inútil que no ponemos en el currículum. ¿Cuál dirías que es la tuya? Recuerdo jingles de cuando yo era niño. Yo de los también. anuncios de Total. cuando yo era niño. Totalmente. Mira, una mentira piadosa que digas siempre, y no solo digas siempre, que en tu familia ya seas reconocido por decir esa mentira piadosa. ¿Te ves muy bien? Que bueno, la mía siempre es voy llegando. Desde saliendo de mi casa digo, voy llegando, ya llegué. Y por último, si Alfaro y Carlos coincidieran en una cantina, ¿quién paga la cuenta? Carlos, porque Alfaro es un miserable. Carlos, qué honor tenerte aquí, qué honor conversar, qué honor conocer de tu historia, qué honor que nos inspiraras en primera persona lo que ya habíamos leído y lo que ya conocíamos sobre ti. Y qué maravilla de personaje nos has regalado en El Señor de los Cielos. Gracias por tu tiempo, Carlos. Todo lo contrario, muchísimas gracias. La verdad es que es una plática muy, muy agradable y saber que de verdad Alfaro me va a acompañar no sé cuánto tiempo más, pero cuando ya sea yo un viejito, siempre lo voy a llevar como
en mi corazón, porque ha sido un personaje que se ha vuelto muy entrañable para mí y está en mi top 10 de personajes en la vida. Y yo agradezco muchísimo la oportunidad de esta historia y agradezco que siga estando en el gusto de la gente. Y vean El Señor de los Cielos 10 porque se está poniendo buena. Por supuesto que sí. Gracias, Carlos. Gente, por favor, ya oyeron a este actorazo. Sigan viendo El Señor de los Cielos de lunes a viernes por Telemundo a las 9 p.m, 8 Centro. Y por favor, acompáñennos. Si nos están viendo en YouTube, denle like, comentarios, compartan el video. Y si están desde cualquier otra plataforma de podcast, no olviden darnos un review de 5 estrellas para que así más gente llegue y vea este contenido y escuche este contenido que está delicioso. Esto fue Quédate. Nos vemos la próxima semana con otra conversación tan chévere como esta. Gracias.